Hola a todos, en este video quiero darles algunos consejos, algunos tips para tatuar sobre piel morena, ya que pues he tenido varios clientes, he tenido la oportunidad de tatuar varias personas con piel morena y les he hecho proyectos bastante grandes, he hecho espaldas, brazos completos sobre piel morena. También tienen que diferenciar qué tipo de piel o hasta qué punto pueden utilizar sombras, hasta qué punto pueden utilizar grises. Digamos que eso lo van aprendiendo a medida que van tatuando más personas. Pero principalmente no se asusten cuando llegue una persona con piel morena, porque sí se puede tatuar y se puede tener un buen resultado. Finalmente una persona con piel morena sigue siendo un cliente que les va a pagar y pues alguien que está buscando un tatuaje bonito. Entonces, como recomendación, siéntense con el cliente, a mirar opciones, a mirar referencias, qué les puede quedar mejor, manejar buen contraste o de pronto dejar a un lado los colores, los grises y enfocarse más bien en sombras con buen contraste para que se entienda muy bien el diseño. Otro punto importante a la hora de tatuar piel morena, por ejemplo, a mí me han tocado muchos clientes que tienen piel blanca pero la piel la tienen muy seca y esto perjudica mucho al resultado del tatuaje. Por lo contrario, me han tocado clientes con piel morena pero con piel hidratada, que pase lo que pase, la piel hidratada hace que la tinta pigmente más fácil y cicatrice mucho mejor. También es importante que ustedes puedan diferenciar y reconocer las zonas donde la piel es más bronceada, por ejemplo el antebrazo externo, la parte de la nuca, el cuello en la parte de atrás, la rodilla, los codos. Entonces tratar en estas partes a la hora de hacer el diseño que no pongan tantos detalles, sino que traten de pasar por un lado, pues esquivarlos, o manejar mucho contraste, o hacer pues líneas sólidas para que el tatuaje se pueda entender mucho mejor. Otro tip que he utilizado últimamente es envolver la piel de mi cliente en una base pues de crema humectante. Digamos que voy a tatuar una pierna, entonces primero le aplico crema humectante, por ejemplo Nivea, y lo envuelvo en vinipel y lo dejo más o menos 30 minutos, 40 minutos para que la piel se pueda hidratar antes de tatuarla. Y esto ayuda bastante, así sea piel morena, hace que la piel pigmente más fácil, se vea más bonito. Entonces es un tip que funciona bastante bien. Otra cosa que yo hago cuando tatúo piel morena es que no preparo, por ejemplo, 5 degradaciones de sombras o grises, sino que únicamente utilizo un tono o dos y con la presión voy manejando pues las sombras. Porque como es piel morena, por más que utilice un cap con una gota, con 2 gotas, pues no se va a notar tanto. Para hacer el tatuaje un poco más rápido y llegar a un resultado mucho mejor, utilizo solamente negro puro y 50% de mixer y con eso puedo llegar a un resultado bastante bueno. Por aquí les dejo el resultado final de este tatuaje. Tardé 2 sesiones en terminarlo, más o menos 8 horas por cada sesión y me gustó bastante pues el resultado, a pesar de que era piel morena, era un extranjero y pudimos llegar a un buen resultado. Si te gustó este video, suscríbete y déjame un comentario.